Ahora sí, vamos al sermón que se llama Radiografía de una caída. Veremos a Salomón en Radiografía de una caída. Y es la última vez que vamos a hablar de Salomón en una prédica directamente. Haremos referencias muchas a él, pero hoy cerramos con este ciclo de Salomón. Y para eso vamos a ponernos de pie. Antes nada más quiero saludar a las personas que nos visitan. Alguien nos visita por primera o segunda vez. Hoy nada más alza tu mano, no vamos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Qué bueno que están aquí. Gracias a Dios por eso. Y bien, seguimos con nuestra serie En espera del Rey verdadero, Crónicas de Reyes y Profetas. Y vamos a leer hoy, primero de Reyes 11, desde el 1 hasta el versículo 13. Y para eso les voy a pedir que una vez más se pongan de pie en honor a la palabra del Señor. Y leamos juntos, a una voz, leamos juntos desde el 1. Dice así la palabra del Señor: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni a ellas se unirán ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un altar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Oramos. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo intervenga en este sermón, de manera que tú nos convenzas de aquello que necesitamos ser convencidos, de nuestros propios pecados, de nuestras propias fallas, de nuestras propias decisiones que quizás nos podrían estar llevando a la ruina o quizás ya nos han dejado en la ruina, Señor. Te ruego, Rey, que hoy sea una advertencia llena de esperanza y de estímulo para caminar en tu verdad, Padre. Haz la obra en nuestros corazones, te necesitamos, Señor. Bendice a tu iglesia Horizonte con tu voz hablando directo a los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, gracias. Les comparto el mapa del sermón para que todos tengamos una referencia de hacia dónde vamos. Y son 4 puntos. Primero veremos que la caída comienza con afectos desviados. Luego veremos esto: el corazón se desvía cuando olvida la palabra. 3, muchos altares en un corazón exclusivo. Y 4, veremos el final de Salomón, del trono a la tragedia. Pensemos con el punto número 1. La caída comienza con afectos desviados. La caída comienza con afectos desviados. Para empezar, tengo un problema con el concepto de caída, ¿sí? Porque decimos, es que cayó en pecado, y claro, caemos en pecado. Pero a veces cuando decimos eso da la impresión de que estábamos caminando y todo bien, y de repente tropezamos y ya caemos. Cuando en realidad el pecado normalmente
Y como funciona es que es progresivo y que una caída es progresiva. Y para que una persona esté en el suelo, no es por un evento, no es por algo aislado. Una persona llega a la ruina porque algo fue progresivo. Entonces las caídas toman su tiempo, pero llegan. Y eso, aunque es alarmante, también es esperanzador. Porque quizás tú estás en medio de tropezar y todavía no caes, pero aún puedes evitar mayores daños. Hemos visto, y por eso te compartimos esta serie, porque es una serie que tú puedes acompañar con tus lecturas en casa. Por ejemplo, Primero de Reyes 8, Primero de Reyes 9, Primero de Reyes 10. Hay mucha enseñanza ahí. Pero nosotros estamos yéndonos panorámicamente hablando de estos reyes, de sus corazones, de los profetas y sus mensajes en este contexto. Así que aquí partimos hasta el 11, que es donde se nos empieza a hablar del final de Salomón o de los pecados de Salomón. Y el capítulo 11 comienza con un giro inquietante. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Es lo que dice el texto. Amó a muchas mujeres extranjeras. Y esta palabra amar es clave. No dice que solo las tuvo, que las toleró o que cayó en una estrategia política. Dice que las amó. Y por supuesto, no estamos hablando de que sea un amor, de que él las amaba con un amor puro, sino lo que está diciendo es que le encantaban las mujeres. Se deleitó con estas mujeres. No fue algo inocente. Él realmente esto le generaba mucho placer. Y tuvo muchas. Vemos que no fue un desvío instantáneo, sino fue progresivo. Y en el versículo 4 podemos aprender muchísimo, o casi todo, acerca del pecado de nosotros y de Salomón. Dice, porque cuando Salomón ya era viejo, fíjate que a su edad se ven las consecuencias, con el tiempo se ven las consecuencias de actos que cometió en el pasado. Sus mujeres desviaron su corazón. Es un corazón desviado. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo funciona un corazón desviado? ¿Por qué? Porque hay una tendencia a pensar que o alguien es muy, muy, muy profundamente malo, así como Lucifer, como Saúl en sus peores momentos, Judas, o sea, pensar así, o pensar que si estás bien eres como, no sé, David en sus mejores momentos, como Moisés resplandeciendo. Como que nos cuesta pensar que no funciona así normalmente. ¿Por qué? Porque esto es un corazón desviado. Dice, desviaron su corazón. Así se ve un corazón desviado. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios. Eso es un corazón desviado. Un corazón que no está por completo dedicado al Señor su Dios, como si lo estuvo el de su padre David. ¿Qué es esto? ¿Y qué nos dice este texto? Que el corazón de Salomón aún tenía ciertos afectos por Dios. Estaba parcialmente dedicado al Señor su Dios, pero no estaba por completo dedicado al Señor su Dios. Y el tema es que tú no necesitas ser el hombre más malo del mundo para hacer cosas malas. Solamente necesitas dejar de estar por completo enfocado, dedicado al Señor. Una desviación pequeña ahorita trae ruina después. Y algo que tenemos que aprender es que todo comienza por algo. Y todo comenzó desde el capítulo 3. Mira lo que dice, va a aparecer ahí en pantalla. Salomón hizo alianza con Faraón, rey de Egipto, y tomó por esposa a la hija de Faraón. En otras palabras, desde el inicio de su reinado, mezcló política con afecto y afectos con idolatrías, como leímos en el texto inicial. Salomón toma una decisión política muy buena. Para que entendamos algo, tú querías tener alianzas, favores, conexiones, tipo como tratado de libre comercio. Ahorita con los aranceles te tienes que poner de acuerdo con el otro gobernante, ¿no? ¿Cómo lo hacían ellos? Bueno, con matrimonios arreglados.
conectaban las familias. Y conectar con Faraón era conectar con el más importante de todos. Egipto era una barbaridad su poder. Y a lo mejor para nosotros los cristianos Israel es lo máximo, ¿sabes? Pero en este contexto, en el contexto que estamos viviendo, Israel no es nada. Te asombraría saber cuando está, por ejemplo, cuando estudias historia, por ejemplo, del Imperio Romano o las campañas de Alejandro el Magno, y tú dices, ya van a mencionar Israel, y lo mencionan haciendo un párrafo chiquito, o sea, es insignificante. Porque es un lugarcito. Y eso te deja ver lo importante de ese texto. ¿Sabes qué? Aun cuando eres rey de algo tan pequeño, tu capacidad, tu sabiduría, tu inteligencia te da para conseguir a la hija del faraón. Entonces hay una estrategia política. Y por supuesto, con esta mujer, esa va a ser, digamos, vamos a pensarlo así, su única esposa legítima que iba a tener, con la que sí vivió un matrimonio aparentemente. De hecho, se dice que es a ella a quien se le escribe Cantar de los Cantares. Es decir, si es así, quiere decir que con esta mujer hubo un amor real y genuino, una relación correcta. ¿Qué pasó? Bueno, ya hay malas decisiones que está cometiendo, porque así comienza nuestro pecado. Así comienza tu pecado. Piensa esto, así comienza mi pecado. Mi pecado. No el de Salomón, no el de tu prójimo, mi pecado. ¿Sí? Y te voy a tener que estar así volanteando a cada rato. Y así es como funciona. Es más, tómale foto a esto que viene. Eso. Hoy desobedeces con optimismo, mañana estás en tu ruina. Así funciona el pecado, familia. Y ahorita te va a hacer sentido por qué es así. Desobediencia con optimismo. Así es como los cristianos o gente que busca ser moralmente correcta toma sus malas decisiones o desobedece o justifica su pecado. Tú nunca haces las cosas porque sabes que vas a destruir a personas, ¿verdad? Tú piensas que no va a pasar nada. No es para tanto. No exageremos. Es algo con lo que estoy lidiando ahorita. Estoy batallando, pero ya voy a estar bien. Dame tiempo. No, mira, luego lo resuelvo. Estoy trabajando en ello. Optimismo. Somos tan positivos. Tan positivos. Somos unos optimistas de primera. No creemos que vaya a tener consecuencias. No creemos que sea tan grave. No creemos que vaya a afectar. ¿Qué tanto es tantito? Y así comienzan todas las historias de terror. Hoy es una cosa pequeña, mañana es algo muy grande. Porque el pecado es engañoso. Satanás es muy bueno haciendo su trabajo, en envolvernos estas cosas. De eso se trata la tentación. No pasa nada, no te preocupes, ya se va a arreglar. Y quiero que entendamos algo, lo que está mal, está mal. Y la única forma en que eso que está mal no tenga consecuencias es que Dios tenga misericordia de ti. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si hoy pecas, lo normal es que ese pecado tenga consecuencias. Si hoy es pecado, hoy es pecado. No importa que mañana se resuelva, no importa que mañana no sea tan importante. Hoy está mal. Y no hay garantía de que eso se vaya a componer. Entonces yo sé que eres optimista, pero más bien eres arriesgado y estás arriesgándote a la caída. Eso es la radiografía de la caída del hombre más sabio que ha existido. Y si al hombre más sabio le ocurrió, ¿qué te hace pensar que a ti no?
¿Qué te hace pensar que a ti no? Te voy a decir algo. Muchas veces nosotros estamos constantemente justificando o atribuyendo nuestras fallas y nuestras faltas a un accidente, a una situación ahí como que "Ah, se me salió de las manos", decimos. Es que no lo vi venir. Mm. Quiero decirte algo de Salomón. Él no era ignorante. Deuteronomio 17:17 dice: no aumentará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. O sea, básicamente el texto es muy claro, ¿no? Mira, no solo eso, él escribió Proverbios y del 5 al 7 son varios de los capítulos más fuertes, más intensos, más poderosos del libro, porque habla y da advertencias detalladas contra la mujer ajena, escritas por el mismo Salomón. Básicamente él dice: he visto un hombre falto de entendimiento que se acercó a la puerta de la mujer y la mujer lo halagó y él recibió el halago y es experto en el tema. Es experto en el tema. Porque no es garantía saber, porque hay nutriólogos gordos, hay psicólogos locos. ¿Estamos de acuerdo? Hay sabios tontos. Es lo que es. Es lo que es. Entonces, no es ignorancia. Y digo esto, ¿por qué? Porque a veces estas cosas nos pueden engañar. Y estoy tratando de quitar de en medio toda mentira que tú puedas estar comprando a fin de que el pecado siga ahí. No, cuidado. Él dijo esto: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Y está hablando de cuando coqueteamos con el pecado sexual, por ejemplo. Y son preguntas retóricas, que la respuesta es como: oh, es obvio. Es que así es el pecado. Es muy obvio hasta que tú lo estás haciendo, ¿sí? Es muy obvio. Y Salomón estaba pecando de maneras obvias, haciendo cosas muy básicas que son destructivas. Y te quiero poner en perspectiva porque tú dices: oye, si es cierto, ¿verdad? ¿Será que no se daba cuenta? Es que no nos damos cuenta. No, es que así es el pecado y tienes que verlo. El que piensa que está firme, mire que no caiga, advierte el Nuevo Testamento. Si tú crees que no, es que yo no sé cómo. Mira, muy común el caso de cristianos que se permiten ver constantemente escenas sexuales en películas o en series. Y me encanta la explicación. Es como, si tú vas y le dices, casi te dicen: ¿a poco a ti te afecta? A mí no me afecta, gracias a Dios. Gracias a Dios, yo soy súper maduro como Salomón. Soy sabio como Salomón. A mí no me afecta ver mujeres desnudas, ver gente. Es que es artístico. Cálmate, Quentin Tarantino. ¿Sí? Hasta sabes y todo. No, es que mira, es que están cubiertos. No se ve porque... Lee el texto. ¿Puede un hombre echarse... No, pon el anterior. ¿Puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Yo le hago caso mejor al que se echó fuego y se quemó las piernas. Control en mano, papá. ¿O no lo ves? Te voy a decir, siempre les recomiendo, de todas las películas o series puedes ver guías para padres. Y ahí te dice contenido sexual, moderado, severo, puedes ver. O sea, ya no hay pretexto para ir con tu hijo de 11 años y ver escenas incómodo. Ya no. Control en mano. Nunca sabes cuándo te va a salir uno. Sí sabes, ¿no? Que la flechita para acá es para adelantar. Y podrías no verlo. Señor super maduro, ojos de hielo, ¿sí? Eunuco.
Mira, quiero decir algo al respecto de esto. Históricamente, pon la siguiente, los grandes reyes del mundo antiguo tenían harenes que iban desde unas decenas hasta varios cientos de mujeres. Un harén de 100 a 400 mujeres era normal para reyes de alto rango, como los de Egipto, Babilonia o Persia. Con la que siguen, así que aunque el número de Salomón, 1000 mujeres, es extraordinario, no es ilógico. Encaja dentro de una cultura antigua que medía el poder del rey también por el tamaño de su harén, sobre todo como instrumento diplomático y símbolo de grandeza imperial. Estamos hablando de un rey al que venían a ver otros reyes. Lo que está, no estoy diciendo que está, no, como que para que tú digas, bueno, igual y no tuvo nada de malo que tuviera 1000 mujeres. No, estoy diciendo que él se inmiscuyó tanto en su cultura que vivía como vivían los reyes paganos, con un harén. También estoy diciendo que tú dices, porque si tú haces cuentas, él necesitaba cambiar de esposa cada 15 días. O sea, eso no es posible. Básicamente él tenía muchas esposas a la vez, a muchas ni las conoció, a muchas ni las vio, con muchas no tuvo ningún contacto, estaban ahí y estaban sirviendo en el palacio, son sus concubinas, funcionaba así. Ahora, te voy a decir algo. De una que no sea su esposa para arriba, ya es grave. Así que ponle 50, 20, 100. Es grave. Y es grave por lo que dice el texto que hicieron las mujeres, con las que sí tuvo conexión, con las que sí tuvo relación, desviaron su corazón. Desviaron su corazón. Ahora, a lo mejor aquí hay algo que puede estar surgiendo, y no lo dije en el primero, pero quiero hacer la acotación. Aquí no estamos diciendo de que es que el pastor dice que las mujeres son malas, es misógino. Y sí, ahora sí resulta que nada más nosotros no. Es malo Salomón, básicamente. ¿Sí? Él tomó esas decisiones. Él hizo esto. Y esto aplica para mujeres y para hombres. Y vas a ver que va mucho más allá de simples relaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo cayó tan terriblemente el hombre más sabio? No fue en un día, nunca lo es. Nunca es de repente. Fue en 40 años de alianzas, de afectos permitidos, conveniencias aceptadas, advertencias ignoradas, devoción dividida, faltar un domingo a la iglesia, aceptar un soborno, darle like a la foto de una mujer que no es tu esposa, recibir un halago de un compañero del trabajo, sonreír y coquetear, cruzarte un rojo, no pagar algo que no te cobraron y tú te diste cuenta durante un tiempo prolongado. Así cae la gente. Así cae el hombre más sabio. Y métele, súmale. Afectos desviados. Así comienza la caída, con afectos desviados. El corazón se desvía cuando se olvida la palabra. Punto número 2. Dice el texto que entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Su corazón se había apartado del Señor. Escucha algo. Que no lo sientas en ese momento, que no lo percibas en ese momento, o que la consecuencia o el fruto no llegue en ese momento, no significa que lo que es pecaminoso deje de ser pecaminoso. Impureza sexual en todas sus facetas, por eso te decía el ejemplo de lo que nos permitimos ver. El daño queda, en el corazón. ¿Y sabes cuál es un daño que nos permitimos cuando nos permitimos cosas? Y mira, a mí me encanta el cine, me encantan las series. No te está hablando, tú sabes que no te está hablando, tú lo sabes, no te está hablando un pastor legalista raro, ¿sí? A rato voy a estar viendo el partido de Cruz Azul y tengo que orar antes para no volverme loco, Yo peco, tengo afectos desviados también y el fútbol es uno que me saca ahí, me saca el cobre. Entonces, lo que te estoy diciendo es cuando bajamos el estándar
de santidad y pureza. A lo mejor en esto igual y no pasa mucho, pero ese mismo estándar lo vamos a aplicar con los demás. Y sí, hay un daño. Y el daño está ahí. El problema es que el daño es progresivo. Mira lo que dice Deuteronomio 17, 16 al 20. Dice, además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Nada más aquí ya Salomón se buscó a la hija del faraón. Dime si eso no es volver a Egipto. Está cañón. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Esto es Deuteronomio. Lo está diciendo y lo está aclarando Dios. Dice, cuando ustedes tengan un rey, todavía no hay reyes. Está hablando del futuro. Cuando tengan un rey, estas son las reglas básicas, fundamentales de su gobierno. No tienes que volver a Egipto, conectarte con Egipto nunca más. Muchas mujeres, no. No puedes tener grandes cantidades, no puedes acumular plata y oro, no. No puedes tener muchos caballos, mucho ejército, no tampoco. ¿Qué más? Tienes que escribir la ley. Y dice el 19, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Dice, la forma en que vas a temer al Señor tu Dios es que la ley que hayas escrito, que es básicamente transcribirla, la vas a leer todos los días. ¿Para qué? Para que no te desvíes, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Te das cuenta lo sencillo que es a veces el camino? Sencillo en cuanto a claridad de la instrucción. Dios no es ambiguo. Básicamente dijo, esto no se puede y esto sí. Si funciona esto, tú vas a tener un super reinado, tus hijos van a... Son las instrucciones. ¿Cómo nos cuesta luego, no? No las vemos. La intuición. ¿Cómo tenemos intuición? ¿Verdad? Somos unos super ingenieros acá en nuestra mente, arquitectos de la vida. Y hay una instrucción muy clara. ¿Y cuántas veces no has hecho algo sin seguir la receta? No, la temperatura, el tiempo, el tipo de cosa que tienes que mover para que esto funcione bien. Mira, esta tablita te puede mostrar por qué no estamos hablando de un tema de si te gusta o no el sexo, pues. No es de eso que estamos hablando hoy aquí. Mira la instrucción y mira lo que hizo Salomón. No muchos caballos, 40,000 establos. Nada más te quiero poner ahí en materia. ¿Alguna vez has visto como muchas vacas juntas o cuando las van moviendo hacia la pastura? Y es increíble porque hace no mucho estuve en un lugar donde habían muchas y es increíble cómo la tierra tiembla donde van. Y pregunté, oh, ¿cuántas hay? Me dice, son 95, me dice. Y yo, oh, se veían muchísimas. 40,000. Es una barbaridad. No regresar a Egipto, se emparentó con Faraón. No muchas mujeres, tuvo 1,000. No mucho oro y plata. Mira, este cuate hizo su casa de puro oro. Imagínate. Escribir la ley y leerla a diario. No hay nada de eso, ¿eh? Silencio total. Desobediencia. Salomón rompió cada punto de Deuteronomio. Dice el salmista, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es lo que decía Moisés. Toda la Biblia está conectada. Esto se trata de lo mismo. Si funcionó para Moisés, funcionó para Salomón,
funcionó para el apóstol Pablo, funciona para nosotros hoy. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué tiene que hacer el rey? Tiene que leerla todos los días para que no se desvíe su corazón, para que no se olvide. Y este es el precio de olvidar la palabra de Dios. Atesorar es guardar, es conservar. Es de eso se trata atesorar. Memorizar, pues, de que la tengas presente. Si la dejas de tener presente, entonces dejas de tener el temor del Señor. Él lo había dicho, el mismo Salomón lo había dicho, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Este sermón trata sobre corazones, el tuyo y el mío. Y lo que funciona para un pecado funciona para todos los demás. Estaba leyendo sobre uno de los grandes escándalos que hubieron hace años de un líder famoso en Estados Unidos que cayó en pecado, cometió grandes fraudes económicos, pecados sexuales, etcétera. Y él dice esto, pon la siguiente. Él explica así su caso. Él dice, no dejé de amar al Señor. El problema fue que dejé de temerle. Y querido Horizonte, así es como funciona la vida. Gente que camina con el Señor, que ama al Señor, que sirve al Señor, podría hacer tonterías con su vida, pero por supuesto, cuando perdemos temor del Señor. No estoy hablando de seres diabólicos, demoníacos, porque así somos luego, ¿no? Como que exageramos todos. Cae alguien y decimos, es un falso profeta, un falso maestro, un lobo rapaz. Cálmate. Mira, soy pastor y he tenido la bendición de caminar con muchos pastores. Estudié con muchos, caminé con muchos y los que comenzamos no son los que estamos hoy. Muchos cayeron en el camino. Y a muchos los conocí y los conozco de cerca. Gente que ama al Señor. ¿Y sabes cuál es la historia? Un día dejé de buscar. Un día perdí el temor. Un día me permití esto. Es importante que entiendas esto, porque si no lo entiendes estás en grave peligro. Porque es esta forma de caricaturizar el pecado o las grandes caídas como, sí, y es muy de Hollywood, donde venía así esas películas de exorcistas y se metían en la iglesia y ya se quedaba fuera, ¿no? O sacabas la cruz y pensamos que el mundo funciona así. ¿Sabes? Los corazones, una emoción, una idea, un pensamiento. Quiero decirte esto. Querido amigo que interpreta que este es un sermón para los que luchan o cayeron en pecado sexual. Dios te libre de ser de esos. No, este es un sermón que habla de lo grave que es apartarse del Señor. Cual sea el pecado con el que tú pudieras estar lidiando o en el que estás. Ignorar su consejo. Ser selectivo en aquello que vives y aquello que no vives. Porque por supuesto, yo voy a ser selectivo en aquello que me permito juzgar como grave y aquello que me permito juzgar como algo no tan serio. Los pecados de Salomón comenzaron por perder el temor del Señor, por olvidarse de Él. Recuerda que nunca un pecado viene solo. No, 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 no. Por ejemplo, dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo viene por una relación intensa con el Señor en su palabra, en oración. Ok, no tienes eso, que es el pecado de Salomón, de apartarse de la palabra del Señor. Muchos quizás no están metiéndose con mujeres o con hombres, muchos no están acumulando riquezas, pero sí están en grave desobediencia al mandato de buscar el rostro de Dios. Y si estás fallando en eso, deberías de guardar silencio en cuanto a otros pecados y ponerte a trabajar en lo tuyo. Pero mira, no busco, entonces no tengo fruto del Espíritu Santo. Entonces no tengo dominio propio.
Así que el dominio propio que no tengo para, por ejemplo, abstenerme de cierta comida que me hace daño, es que no puedo. Ok, está bien. ¿Cómo sé que eso mismo no vas a decirlo en otras cosas? Permíteme desconfiar de ti. Si no puedes decir que no a esto, no vas a poder decir que no a otras cosas. Ok, dice, no, gracias, ay, qué bueno que gracias a Dios, ni siquiera estoy en pecado sexual, tampoco estoy comiendo más. Y a lo mejor estás así como Neo en Matrix esquivando las balas, ¿no? Emociones. Hombres y mujeres que son dominados por sus emociones. Ataques de ira, por ejemplo. Rencores. Celos. Dominio propio. Si te dominan, es lo que es. Porque podría ser en cualquiera de estas cosas. Mira la lista que va a aparecer aquí. No muchos caballos. ¿Qué te da esto? Poder, seguridad, control humano. ¿Lidias con esto? No regresar a Egipto. Viejos hábitos. Esa atracción por el mundo, por vivir cosas y como que se te antoja, pues. No muchas mujeres. Hablemos de deseos desordenados, de afectos no rendidos a la palabra del Señor. No mucho oro y plata, es codicia o acumulación, prestigio, lo que te da el oro. Ser aprobado, ser alabado, escribir la ley y leerla a diario. Esto habla de devoción, palabra, formación espiritual, permanencia. ¿En cuál de esos estás tú? Porque este sermón es para ti, es para mí. Y todo nace de Dios había dicho algo y no se vive en esto. Nos permitimos ignorar ciertas cosas que la Biblia dice claramente. Y te digo algo, el problema es que a veces nosotros los cristianos sí estamos viviendo en varios de estos, pero uno no tanto. Este no es tan importante. Obviamente es selectivo a la importancia que le damos. No es tan importante aquel en el que caminamos. Pero los pecados del otro sí son más importantes. Aquellos en los que yo no estoy caminando. Y entonces eso es muy peligroso. Obviamente, cuando fallas en uno, fallas luego en otro. Y esto es progresivo, como hemos aprendido. Y Dios te está hablando hoy quizás para librarte de una ruina futura o para darte esperanza a ti que puedes ver esto y puedes decir, es cierto, yo ya estuve ahí, es verdad. El problema es esto. Habían muchos altares en un corazón exclusivo, porque nuestro corazón debe ser exclusivo para el Señor. Es lo que dice el texto, que su corazón se había desviado y no estaba dedicado completamente al Señor. Solo le pertenecía a Dios, pero había muchos altares ahí, ¿sabes? Mira lo que dice el texto en el 4, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quermos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. ¿Qué hizo Dios? Se enojó porque su corazón estaba apartado. Y dice aquí que se le había aparecido dos veces. Chécate lo que dice el 9. Se le había aparecido dos veces.
El 10 dice, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Es decir, ya el Señor se le había aparecido. Oye, bájale. ¿Qué te pasa? Entonces, Salomón no dejó de ir al templo, pero comenzó a edificar altares para otros dioses. Quemos, Moloch. Y lo hizo mientras aún servía como rey ungido y mientras aún era admirado por su sabiduría. ¿Esto es posible? Por supuesto que es posible. Salomón tuvo dos arquitecturas en su haber, la casa del Señor y los altares a dioses falsos. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer eso. Tú podrías haber estado hace rato con las manos alzadas y con la boca con la que alabas al Señor, luego puedes estar destruyendo a tu prójimo. Claro que se puede hacer. Podrías estar amando profundamente al Señor aparentemente y a la vez tener rencor hacia tu prójimo también. ¿Se puede? Pasa. Pablo decía a los corintios, o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tu cuerpo le pertenece al Señor y podrías estar usando tu cuerpo para servir al Señor el domingo y el mismo día usar tu cuerpo para fornicar o para cometer actos abominables. Y pensamos que como estamos haciendo una cosa, la otra igual y Dios sabe. Sí, Dios es bueno, misericordioso. Mira que a este cuate le aguantó 40 años. Dime si no hay gracia y misericordia ahí. Se le apareció 2 veces. Dime si no hay gracia y misericordia en esperar, en ser paciente. Pero la factura llega. Y quizá estás a un out de que te llegue. A una más de que te llegue. Y hoy viniste aquí y estás escuchando esto para parar. Porque va a llegar. Escucha esto y lee esto. Puedes estar rodeado de cosas de Dios, ser exitoso, servir, enseñar, incluso ser admirado por tu sabiduría y al mismo tiempo tener un corazón dividido, desviado o frío. Salomón no cayó por falta de conocimiento, sino por falta de temor. La apariencia de espiritualidad nunca reemplaza una devoción verdadera. Ojalá todo lo que sabía Salomón. Es que sabes, el corazón desviado, cuando tu corazón ya trae ruido, cuando tu corazón ya se está permitiendo cosas, tienes que parar, porque no hay nada que puedas agregar apariencia de espiritualidad de la devoción verdadera. Dios sabe lo que hay acá. Cuida tus pensamientos, tus afectos, tus emociones. Es destructivo, ¿eh? De hecho, es lo que le pasó a Salomón. Por eso vemos cómo fue su caída del trono a la tragedia. Dice el texto, el 9, entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces, Dios no destruyó a Salomón en su primer error. De hecho, se le apareció 2 veces, le habló, lo confrontó y aún así, él persistió en su idolatría. Por cuanto has hecho esto, romperé el reino. Así que te tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que el Señor es
te he hablado hoy, como a Salomón, para que te apartes. Mira cuánta misericordia hay. La mala es que si tú persistes, ya, o sea, yo no sé, igual y todavía hay chance de una más, pero igual y no. Si tú persistes, no hay garantías. Un día Dios decidió aplicar el juicio sobre Salomón. Rompió su reino. Y aclara en el 12, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Mira esto, qué interesante. Es como, es que eres el hijo de David. Así era Dios fiel con David. ¿Cuánto amaba a Dios a David? Es como, es que no le haría eso al hijo de David. O sea, se la debo prácticamente. Es como si estuviera diciendo algo aquí. Quiero ser fiel a esa promesa. Y le dice, pero le va a pasar a tu hijo. Como si eso fuera mucho consuelo, ¿no? Cualquier padre diría, no, házmelo a mí. Es que tú no eliges. Tú no eliges el efecto de tus consecuencias. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu. Eso sí está más bonito. Daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Le dice, aunque el juicio viene, quiero que sepas algo. Una tribu va a seguir en el reinado. Es decir, el linaje de David no se va a acabar. Va a permanecer. Entonces Dios actúa con juicio, pero también con misericordia. Por amor a David no lo haría en sus días, pero la división sería inevitable. De hecho, quienes tienen, y si no hay, ahí regalamos sus separadores, lo abres y vas a ver que hay dos reinos. Es porque Dios dijo, se va a dividir el reino. Eso lo vamos a ver en 15 días cuando veamos la división del reino con Jeroboam y Roboam. Y será tremendo lo que pasa ahí también. Pero escucha esto, el pecado personal no solo afecta al individuo, afecta a generaciones. Salomón dejó riqueza, sabiduría escrita, fama, también división, idolatría y juicio. ¿Qué tipo de legado estás dejando tú? Así funciona esta caída del trono de la tragedia. Así es como caen los sabios. Comienzan tolerando. ¿Sabes qué es esto tolerar? Como no es para tanto, siendo optimistas. ¿Cómo somos optimistas? No, no es para tanto, no es tan grave, no se va a notar, o sea, ya lo voy a resolver. Eso es tolerar, ese optimismo, esa forma tan positiva de ver las cosas cuando nos conviene. Entonces se va olvidando lentamente. Y al final adoran lo que antes despreciaban. No, no creo que me pase. Si le pasó al más sabio de todos, ¿qué te hace pensar que a ti no? Un día estaban Jesús hablando y confrontando a los escribas y fariseos, básicamente a los religiosos, a los que van a la iglesia, básicamente, pues. Y les dice, oye, ¿sabes qué? Les da dos ejemplos. Aún los no creyentes podrían escuchar y atender el consejo. Y les da ejemplo, mira, Nínive, cuando Jonás les predicó, todos Nínive se arrepintió. Uno mayor que Jonás está aquí, dice. Y dice esto, la reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Esto lo está diciendo Jesús. Está diciendo esto, mira, hubo una vez una mujer, una reina, eso lo dice Reyes, allá atrásito donde estamos leyendo, que se enteró de que Salomón daba los mejores consejos, que era el hombre más sabio. Y desde los confines de la tierra vino y atendió el consejo de Salomón. Dice, esa mujer, cuando tú pongas por pretexto, es que no sabía, es que no sé, esa mujer básicamente va a estar en tu juicio. Es un sentido figurado, como esa mujer te deja sin argumentos, porque aún ella, no creyente, de otro pueblo, atendió el consejo.
Pero dice, aparte de eso, hay uno más grande que Salomón aquí. Un hombre sabio, pero que no falló. Un hombre y el rey que sí vivió como se tenía que vivir. Y a muchos les ha hecho ruido algo, a otros les ha hecho... Pregúntate eso y pregúntatelo tú, por favor. ¿A qué te está llamando el Señor hoy? Piensa que es la voz del Señor, de uno más grande que Salomón, hablando directamente a tu vida. No soy yo, ¿sabes? O sea, yo también estoy en esto. Todos estamos en el mismo barco, necesitamos de Jesús. Pero hay que escuchar. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué cosa te estás permitiendo? ¿Por dónde? ¿Qué pensamiento, qué idea, qué hábito te estás permitiendo hoy? Mira, hoy Dios te llama a revisar tus afectos, probablemente. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te deleitan? ¿Qué cosas estás experimentando en tu corazón y en tu mente? A volver a su palabra. Muchos, hoy ese es el llamado claro. Para empezar, ni le busquemos a esto y esto otro. Yo lo primero que tengo que hacer es volver a la palabra. A derribar tus altares ocultos. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. El Señor lo sabe. Si te ha hecho ahí cosquillas algo, si te ha incomodado algo, es el Señor que sabe. A recuperar el temor santo. Quizá algunos de ustedes aman al Señor, pero se han permitido bajar el estándar de las cosas que toleran, que se permiten. Cuidado, ¿eh? A recordar antes de que sea demasiado tarde. Todavía no es tarde, ¿eh? Estás justo a tiempo, gracias a Dios. No es tarde. Me encanta lo que el Señor hace. Y sobre todo, considéralo, porque si al hombre más sabio le pasó, ¿qué te hace pensar que a ti no? ¿Qué te hace pensar que a ti no? Algo que me llena de esperanza es ver que este hombre hizo lo que tú tendrías que hacer hoy probablemente, arrepentirse. Y como aprendimos hace 2 sermones, nos dejó el legado de su sabiduría, de su caída, que es el libro de Eclesiastés. Y no veo mejor manera de cerrar hoy, de terminar hoy, que escuchando las últimas palabras de este hombre del que hablamos hoy. Un hombre que fue el más sabio, el más exitoso, pero que luego vivió un juicio terrible. Porque el juicio llega, ¿sabes? Es que el pecado, Dios no puede ser burlado, el pecado tiene consecuencias. Y de nuevo, comienza por pequeños detalles, una escroleada. ¿Cómo está tu algoritmo? A veces le hago maldad hacia los chicos o a los jóvenes o a gente con la que estoy. A ver, revisión rápida de algoritmos. Pásame tu TikTok. No miente, ¿eh? ¿Qué haces haciendo eso? ¿Qué haces permitiéndote cosas? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿A qué le das like? Una pequeña mentira, luego se vuelve una mentira más grande. Una concesión en el trabajo. Un permitir encubrimiento. De verdad, te podría decir 1000 cosas y a lo mejor si tú estás resistiendo, tú vas a decir, no le atinó al mío, gracias a Dios. No es para mí. No, tú sabes. Pueden ser en emociones también, pueden ser en ideas. Y hay de aquellos que dicen, gracias a Dios, estoy muy bien. Hay de aquellos que están diciendo eso ahora, que no logran encontrar ningún pecado. Wow. Escucha, Salomón. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Me encanta porque ya no vamos a ver a Salomón, ¿eh?
Ahí está Proverbios, ahí está Cantares, ahí está Eclesiastés, hasta escribió en los Salmos también. Ya se ha dicho todo lo que se tiene que decir. Y esto es la conclusión. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. No hay más, todo para el hombre. Y escucha bien lo que él dice, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Esto no es una respuesta que me tienes que dar a mí, ¿eh? Te lo está diciendo el que lo experimentó. Teme al Señor. Y sabes, si estás en Cristo, cuando nos toque partir a su presencia, allá está este cuate, porque se arrepintió, porque un día el Señor le habló quizá una tercera vez y atendió su voz y entendió y nos dijo, todo es vanidad. Teme al Señor, guarda sus mandamientos. Él va a juzgar toda obra, buena o mala. Deja de pensar que tú vas a ser distinto, que a ti no te va a pasar. Él se va a encargar. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar a aquel que es mayor que Salomón, que dio su vida por esos pecados, que pagó en la cruz por esos pecados, por esas malas decisiones, por esas cosas con las que luchas, y simplemente es venir a Él y decir, no quiero caer, no quiero caer en ruina. Tú me conoces, tú sabes que estoy así, 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 a Él no lo engañas. Él es suficientemente sabio para saber, para que no le des la vuelta. Y ese es el corazón con el que tienes que venir hoy. Y eso es por lo cual hoy el Señor te trajo aquí, a Horizonte. Y eso de verdad es entre tú y el Señor. Yo voy a orar, pero lo que tú tengas que resolver eres tú con el Señor. Pero de verdad, atiéndelo, atiende al consejo. Escucha la voz del Señor llamándote, advirtiéndote y trayéndote para rescatarte de algo que podría destruir tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Wow, poderosa. Sí, Señor, también retadora, también desafiante. Y gracias, gracias por la vida de nuestro hermano Salomón. Me conmueve saber que en esa cruz tú pagaste por todos estos pecados abominables. Me conmueve saber eso, Dios. Me llena de esperanza recordar esa verdad de la gracia, de lo que podemos tener en Cristo, el acceso que tenemos a Cristo hoy, Señor. Pero para eso te ruego que nos des corazones humildes, para admitir aquello en lo que fallamos, en lo que pecamos, en lo que hemos sido transgresores de tu ley. Para muchos, Señor, ni siquiera son los frutos de esto, que son poder, riquezas, pecado sexual, relaciones, emociones, afectos desviados. Para muchos, quizá hoy sea simplemente que no están en tu palabra todos los días, Señor. Y desde ahí, Padre, concédeles arrepentimiento, que puedan ver lo grave y peligroso que ha sido ese andar. Ayúdales a ver que esto no es un tema pequeño, Señor. Estamos hablando de estar en la cima de la bendición espiritual, de la bendición tuya, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, de cómo tú quieres bendecir nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros ministerios, nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor, de estar ahí a estar en el suelo, Señor, perderlo todo, arruinar todo, Señor, por nuestras malas decisiones, dañar a otros, afectar a otros. Y puede comenzar con algo muy pequeño. Concede arrepentimiento genuino a aquel que está caminando en estos pequeños detalles, porque son cosas que quizás no parecen graves hoy. Concede arrepentimiento y ayúdanos a volver a ti, Señor.
a vivir para ti. Tener un corazón completamente dedicado para ti, Señor. No un corazón desviado. Alinea nuestros corazones. Queremos escuchar la voz de aquel que es más grande, más sabio que Salomón, y que hoy nos ofrece una oportunidad, que nos ha hablado una vez más y que nos llena de esperanza saber que en Él podemos caminar en la vida que Él quiere que vivamos. Ayúdanos, Dios. Todos te necesitamos, Rey. Gracias por ver a un Salomón al final terminando bien, Señor, porque eso es esperanzador para todos nosotros. Porque quizás muchos aquí cometieron errores y hoy sus vidas demuestran esto, que hay esperanza, hay gracia, hay restauración, hay una nueva oportunidad de algo incluso mejor, Dios. Gracias por esa esperanza, porque la vemos en la vida del mismo Salomón, la vemos entre nosotros, Señor, donde todos tenemos un pasado y hemos recibido tu gracia, Dios. Háblanos, síguenos hablando y ayúdanos a vivir de acuerdo a esto. Gracias por tu palabra, Padre, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Cantamos.